Discas, una semana más, ya estaréis. Es el primer podcast del año, así que feliz año nuevo a todo el mundo. Y hoy tenemos un programa cargado de un montón de cosas relacionadas con, pues habéis visto el título, accesibilidad de videojuegos, pero lo primero es lo primero. Lo primero es pues, saludar a los invitados y invitadas que tenemos aquí a varios. Y vamos a empezar con la invitada, ya que pues, ha venido al podcast Dino una vez el año pasado, así que buenas, Lu, ¿cómo estás? Hola chicos, pues muy bien, gracias por invitarme. Como siempre, no es que dejara muchas opciones, pero muchas gracias por invitarme. Nada, no hemos sido amenazados ni nada por ella, pero eso, pues tenemos como invitada a Lu y tenemos como siempre a Nix. ¿Qué tal, Nix? Que pasa, gente, hablar aquí de videojuegos, que es algo que a mí me gusta mucho. Genial. ¿Y Sara? Buenas tardes de ya gente, pues yo estoy contenta porque se va a tratar un tema que para mí es un horizonte muy desconocido, así que pues nada, con ganitas de escuchar y de aprender, la verdad, para eso estamos. Hoy tenemos un mejunje de personas porque cada uno tiene unos conocimientos diferentes. Sara no tiene mucha idea de videojuegos, yo no tengo mucha idea de accesibilidad. A mí me gustan mucho los videojuegos, pero accesibilidad y videojuegos no controlo tanto. Y bueno, esto es una idea de Nix, así que vamos a todos a presionar a Nix para que se esfuerce bien. Y bueno, el Glue, que quería estar por aquí también, así que ellos dos van a tener mucho más peso, o no, ya lo veremos. Pero eso, vamos a hablar de accesibilidad y videojuegos. Y la primera pregunta un poco ligada es, pues, las personas con discapacidad pueden jugar a videojuegos. Por ejemplo, alguien que tenga problemas de movilidad en las manos, o alguien que sea ciego, o alguien que sea sordo. Evidentemente, pues el audio es muy importante. No sé, ¿qué pensáis vosotros? ¿Creéis que hoy en día hay videojuegos suficientes? ¿Creéis que se puede jugar videojuegos sin ninguna discapacidad? Nix, adelante, ¿tú qué piensas? Hombre, por supuesto que se puede jugar a videojuegos y tener una discapacidad y jugar muy bien, además. O sea, es, no, no es indicativo de tu habilidad con los videojuegos. Ya te digo, hay mucha gente que juega videojuegos y tiene discapacidad. Correcto, correcto. Glu, ¿tú qué piensas en esto, sobre esto? Pues yo creo que depende del videojuego y depende de la discapacidad, ¿no? Porque hay entornos que son bastante excluyentes para algunas personas. También, o sea, de esto quiero hablar un poco luego, pero también es que creo que la mirada que tenemos sobre los videojuegos en general es muy normativa y eso inevitablemente pues deja fuera determinadas posibilidades que a lo mejor serían más accesibles para otras personas, ¿no? Correcto, Pero se puede. Sí, 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 estoy. Sara, tú no has jugado a videojuegos, ¿verdad? No, tengo que decir que parte de mi familia es una gran aficionada a los videojuegos. Supongo que soy la oveja negra, no obstante, os estoy escuchando y tengo ese pensamiento de que cuando el ocio se vuelve accesible, como en este caso el tema de los videojuegos, estamos diciendo que las personas con discapacidad tienen cabida en ese entorno, que se tienen en cuenta en esos espacios, ¿no? Así que por eso, de alguna forma, también es tan importante porque estamos diciendo, oye, existí, ¿sabes? Correcto, correcto, estamos de acuerdo. Un poco como resumen para pues, los que nos escuchan por primera vez o no saben en qué consiste la accesibilidad. Accesibilidad es básicamente facilitar las cosas, ¿vale? Es que todo el mundo tenga acceso, de ahí un poco la gracia de la palabra de la accesibilidad, y por lo tanto, en el mundo de los videojuegos hoy vamos a hablar un poco de un montón de herramientas relacionadas con la accesibilidad, qué herramientas o qué tipos de formas hay para que gente con discapacidad o gente con algún tipo de limitación, no tiene que ver con discapacidad, sino pues alguien que tenga algún tipo de limitación pueda jugar a videojuegos. Así que voy a dar un poco cerebro y turno a Nix de qué temas o qué herramientas de accesibilidad piensa él que existen, al menos algunos. Así que Nix, adelante, ¿qué es lo primero que piensas cuando piensas en accesibilidad de videojuegos? ¿Qué tipo de herramientas Pues, te vienen a la cabeza?
subtítulos, cambiarle el color a los subtítulos, modo para gente daltónica, también muy importante. Remapeado de botones para gente que no tenga mucha movilidad en las manos, que pueda facilitarse la vida a la hora de poder jugar. Modo fácil, que eso poco se habla, pero el modo fácil es una buena herramienta de accesibilidad. ¿Qué más? Fobias también. Fobias. Hay un videojuego que lo hace súper bien en torno a esto, que es el Jedi Fallen Order, perdón, el Fallen Order precisamente no, el Jedi Survivor, que hay una fase donde hay muchísimas arañas y hay un modo para que puedas quitarlas y en vez de ver una araña, ves a un Stormtrooper y que está muy bien. Sí. Doblaje, como dice David, también muy importante. Y importantísimo. Creo que he cubierto un poco la gran mayoría de... Sí. Audiodescripción también. Audiodescripción. Iba a decir esto yo, importante. audiodescripción. Correcto. Sí. Glue, ¿qué herramientas o qué, digamos, de todas las que ha dicho Nick, cuál te llama más la atención? ¿Cuál es lo que tú destacarías? ¿Qué tipo de herramientas te vienen a la cabeza en temas de accesibilidad? Bueno, yo voy a empezar llevándole la contraria a Nix, porque no creo que hacer un videojuego fácil y hacerlo accesible sea la misma cosa. Bueno. Pero si queréis, lo hablamos esto después. Fíjate, a mí un ajuste de accesibilidad que me hizo muchísima ilusión en ese momento fue que el Horizon Zero Dawn me marcaba los caminos por los que podía ir en amarillo, de forma bastante visible, porque yo soy una persona con atención dispersa. Para mí es súper fácil pasar por alto pues que hay aquí una parte para explorar, ¿no? Y el hecho de que haya la posibilidad de activar que el juego te avise en esas circunstancias, a mí me permite una experiencia de juego que es mucho más parecida a la que tiene una persona que tuviera la capacidad de darse cuenta de que ahí hay un camino que explorar. Y esa fue un ajuste que a mí me hizo mucha ilusión cuando lo descubrí. Y luego hay otra cosa que me gustó mucho jugando al God of War. Hay otra cosa que tengo que hacerle un poco al God of War, que es que hay minijuegos que dependen de la velocidad y dependen de lo preciso que tú seas a la hora de mover el joystick. Claro, yo tengo en mi pareja en el lado derecho y yo no puedo ser precisa con el joystick derecho, con lo cual, de facto, yo tengo que hacer mucho más esfuerzo que una persona que no tenga discapacidad para conseguir alcanzar la misma meta. Y lo que hace God of War es que cuando estás apuntando de manera correcta a un objetivo, pone un pitidito. No facilita el que tú puedas jugar al videojuego si no tienes la capacidad de manejar bien el joystick, pero sí te da más información de, vale, ahí estate quieta, no te muevas más, que ya está. Y eso a mí me sirvió de apoyo con esto. Son dos cosas que me han hecho bastante ilusión en los juegos que he jugado. Bueno, y el Last of Us, que voy a dejar que Hugo se explaye ahí, pero en el Last of Us tengo un montón de cosas que decir.
Totalmente, totalmente. Aunque has mencionado antes una cosa y yo quiero un poco de salseo, lo siento, soy así y tengo que decirlo. El tema del modo fácil, ¿vale? El tema de la dificultad. Digamos que en los videojuegos, pues hay muchos videojuegos, hay dificultad. Hay videojuegos que son más difíciles, videojuegos que son más fáciles y hay una categoría, una opción donde te puedes reducir la dificultad o aumentarla. Y yo tengo curiosidad, ya que lo has dicho y yo estoy en contra, creo, de tu opinión, que digamos que, por ejemplo, el juego Dark Souls, ¿vale? Todos los Souls y todos los juegos similares, los Souls-like, hay mucho debate aquí sobre reducir la dificultad. Y quería saber un poco qué piensas de esto, porque yo estoy a favor de eso, porque no implica quitarle dificultad, simplemente que haya otra opción de dificultad más baja. Y quiero saber un poco tu opinión, así que adelante. Justo te acaban de hablar del Assist Tool del Celeste en el chat, que era una cosa de la que yo quería hablar hoy. No lo he jugado, pero he visto vídeos y he leído sobre esto. Es un videojuego que te permite modificar las características del juego en función de las dificultades que tú tengas. Entonces, si por ejemplo necesitas que el juego vaya un 10% más despacio porque tu velocidad de reacción está ahí, pues tú puedes modificar el juego para que vaya un 10% más despacio. Que necesitas ser invencible y que no te hagan daño porque te estás muriendo mucho, porque no puedes tal, pues puedes convertirte en invencible. A ver, es que creo que es distinto. Creo que hablamos aquí de dos cosas distintas. Por un lado está la experiencia de juego, como está pensada, digamos, por los desarrolladores, que está pensada a priori para gente que no tenga discapacidad y esa experiencia de juego está diseñada de una manera concreta. Concreta. En el Dark Souls, esa experiencia de juego está diseñada de una manera específica. ¿Por qué? Porque va también muy en la línea de la filosofía del juego. Es un juego sobre ciclos, es un juego sobre caerse y volverse a levantar, es un juego sobre no perder la esperanza. Tiene un sentido que las mecánicas del juego sean difíciles porque tú lo que tienes que aprender es eso. ¿Qué pasa? Que si mi velocidad de reacción es menor a la que pueda tener una persona sin discapacidad, por ejemplo, o si yo no oigo y entonces las señales auditivas que me está dando un boss no las escucho, la dificultad del juego ya no es la que han pensado los desarrolladores, está siendo otra. Entonces, creo que es distinto la capacidad de acceder a la experiencia que han pensado los desarrolladores, que ahí sí tiene sentido, como te han dicho en Celeste, modificar determinadas cosas. Además, el propio juego te lo avisa, te dice, la experiencia está pensada para jugarla así. Pero, como no queremos dejar fuera una parte de nuestros jugadores, si lo necesitáis, podéis modificar esto y esto. Entonces, por un lado está la dificultad del juego pensada dentro del diseño del juego. Y por el otro lado está la dificultad añadida que puede tener una persona con discapacidad porque vive en un contexto que no concibe su forma de existir. Y yo creo que esas son dos cosas diferentes. Lo que pasa es que normalmente cuando tú bajas la dificultad de un juego, hay determinados estándares que se vuelven menos exigentes y entonces una persona que tenga dificultades podrá acceder a ellos con mayor facilidad. Pero es que yo creo que el camino no va por ahí. El camino va por permitir, en la medida de lo posible, que la gente se acerque a la experiencia que ofrece el estudio, pero teniendo en cuenta cuáles son sus necesidades concretas. Vale. Nix, adelante, Nix. Sí, sí. ¿Tú qué piensas de estas cosas? No, sí. O sea, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Blue, porque yo esa visión no la tenía. Entonces, estoy totalmente de acuerdo. Vale. Yo estoy en contra, lo siento, yo estoy en contra. Yo pienso que sí que. Yo entiendo esta postura que se dice la filosofía del juego, que el juego en sí es famoso por la dificultad y no por la historia, sino que es un poco
parte de la esencia del juego es la dificultad, por lo tanto, si reduces la dificultad, pierde la esencia de ese juego. Pero yo no estoy tan de acuerdo, pero aún así entiendo la postura y no me parece mal. Creo que esto se va a hacer eterno debatir sobre esto y todo eso, me parece interesante lo que habéis hablado. Y creo que vamos a ir pasando a otros temas. O si queréis debatir más, podemos debatir más, lo que queráis. A mí me da igual. Pero bueno, Sara, este tema no lo toca mucho, ¿no? No, no es un tema que haya tocado mucho, pero sí que os estoy escuchando y me parecen bastante interesantes las diferentes perspectivas, porque sí que es verdad que estaba escuchando a Blue y estaba pensando, claro, de alguna manera, con ciertas actividades como los videojuegos, los deportes, etcétera, se trabaja mucho eso, ¿no? El decir, vale, hay veces que la cosa se te pone súper complicada y tienes que superar X pruebas, ¿no? Así que es interesante ese debate vale, pero ¿por qué es difícil, sabes? ¿O porque lo merece la historia o porque el videojuego sí lo es, sabes? Pues vamos a hablar de un tema que quiero tocar, y es el tema de que si la accesibilidad es económica o no. Porque vamos a hablar un poco de temas de periféricos, porque para que no lo sepa, pues hay un montón de mandos para consolas, para ordenadores también, que están adaptados, digamos, a gente que tenga algún problema de movilidad en las manos, ¿vale? O directamente que no puedan mover las manos. Yo he visto mandos, no sé si lo sabéis vosotros, pero he visto mandos que son para la boca. Se colocan en la boca y puedes jugar a juegos con la boca, lo cual me alucina. O sea, es una cosa que yo alucino. Yo sigo a un chico que se llama Alan Ruedas, que es un chico, es un influencer con discapacidad que no puede mover las manos. O sea, puede mover los brazos, pero las manos no. Y él juega al Fortnite y juega a otros juegos y los juega con la boca. Se coloca un mando en la boca y es alucinante. Lo que pasa, que aquí vamos a entrar un poco en lo económico. Y es que estas cosas son, en mi opinión, muy caras. Y nos explican siempre el rollo este de, claro, es que como es limitado, como hacemos menos, tenemos que, es un tema de mercado, hacemos menos, pues hay que ponerlo más caro. Pero es que a mí me parece injustísimo. Entonces, no sé qué pensáis sobre este tema, pero a mí me duele siempre. No sé, Blue, tú estos temas de periféricos, no sé si ahora mismo, si saben los precios, pero los precios suelen ser mayores de la media. ¿Tú qué piensas de todo esto? A ver, de base, o sea, sí, estoy 100% de acuerdo en que los periféricos diseñados para gente disca suelen ser caros. Estuve mirando para cuando confirmamos de venir aquí y tal, y encontré un mando de Xbox que está por 20 euros, que se puede jugar con una mano y también tiene la opción de poner como una salida más sensible en el joystick, de forma que la gente, pues que a lo mejor no puede usar las manos o tal, se lo puede poner aquí y lo puede utilizar también, como decías tú, con la barbilla. Y, y bueno, pues eso me parece una propuesta más normalita, ¿sabes? Pero lo que hay no suele bajar de los ciento muchos. Sí. Además, teniendo en cuenta que los videojuegos en sí ya son un hobby caro y cada vez más, porque anda que nos Sí. están subiendo a la parra aquí los amigos. Totalmente. Y luego pues hay opciones de... Ah, mira, nos dice por el chat que han intentado comprar el joystick y cancelan el pedido todas las veces. O sea que a lo mejor es para lavarse la carita y luego no tienes opción de... En fin, Sí. terrible. Y luego hay dupes que sí he encontrado alguna vez, pues eso, versiones de los mandos que son más baratos, que no son de las marcas estándar, pero que tienen un precio pues un poco más accesible, porque, pues por ejemplo, gente que tenga artrosis o artritis en las manos y les duelan
cuando pulsan botones. No existe la opción de un mando, salvo en sitios muy específicos, de un mando que sea respetuoso con esa necesidad. En general, todo lo relacionado con los videojuegos es muy caro, todo lo relacionado con Sí. Serdisca es caro, y si juntas las dos cosas, pues apaga y vámonos. Es prohibitivo, sí. Totalmente. Si ya le juntas la accesibilidad, siempre es el doble de caro y pasa a ser solo privilegio al alcance de unos cuantos bolsillos. Y yo, un poco ya como desde el desconocimiento para gente como yo que no está muy metida en estos temas, ¿cuáles diríais que son los avances que más se han hecho a nivel de accesibilidad de videojuegos y dónde queda todavía más por avanzar, diríais? Yo, un momento, quería decir un añadido rápido sobre el tema de los periféricos y los caros que son y todo eso. Quería hablar de una cosa muy rápida, y es que la accesibilidad también entra dentro de lo económico. Es decir, que algo sea accesible económicamente es algo relacionado con la accesibilidad, evidentemente. Lo digo porque cuando se dicen mandos accesibles, si son caros, no lo son. Solo quería decir esto porque esto es importante. Que la accesibilidad no es solo que puedas jugar bien, la accesibilidad es que no te cueste mucho dinero, por ejemplo. Claro. Entonces, Es que me acuerdo parecía muy importante. Sí, adelante, Nix. Sobre este tema, yo es que me acuerdo, fíjate, cuando empecé a saber que se hacían periféricos para la gente con discapacidad, yo me acuerdo que era gente con familiares que se fabricaban sus propios mandos para que pudiesen jugar. Claro, yo en aquel momento yo pensaba, ¿y esto por qué? ¿Y esto las empresas por qué no están aquí metiendo pasta? Y claro, llegó, me parece que el primer mando que vi fue, no sé si el de la Xbox o uno de la Play. Claro, sería de la Play porque era carísimo y dije, joder, pues casi mejor la otra solución, porque aquí te hablan. Así que... ¿Se ha cortado? ¿O me he cortado yo? ¿Hola? ¿Hola? Ahora. Hola, Nix. Hola, ¿se me escucha? ¿Se me oye? Se te escucha bien. De locos. Nada, que eso digo, Perdona, sí. que yo me acuerdo que cuando yo me acuerdo que muy al principio se hacían periféricos, digamos, más caseros para que la gente con discapacidad pudiese jugar. Un dato que os voy a dar, por cierto, para que lo sepáis. El primer mando para jugadores con discapacidad fue de Nintendo, en 1989. Acabo de verlo, pues hace 30 años. Ese tiene el mando que salió para la gente con discapacidad. Oye, pues no hace Curioso. tanto tiempo realmente. Oye, 30 años sí hace. O sea, para los videojuegos es como la prehistoria. Sí. Porque el videojuegos es una cosa bastante moderna. Pero nada, tenemos que hablar un poco de accesibilidad y periféricos porque es una cosa prohibitiva. Así que bueno, si quieres, Sara, adelante, tú haces una de las preguntas, así que adelante, lo que había dicho antes, la pregunta es que no me acuerdo. Yo, nada, que la siguiente pregunta era que, según lo que vosotros creéis, ¿en qué se ha avanzado más y en qué queda todavía más por avanzar con respecto a la accesibilidad en el tema de videojuegos? O sea, yo se lo deja Nix, adelante. Yo, por lo que veo, en tema de opciones, queda mucho por hacer todavía, aunque hay un cacho bastante cubierto. Donde creo que fallamos bastante es en este tema que estábamos hablando, en tema periféricos. Que creo que no hay lo suficientes y los que hay son demasiado caros. Así que es donde yo creo que estamos pinchando un poquillo. Pero en opciones yo creo que vamos por buen camino.
Yo creo que al final, siempre digo lo mismo, que el tema de la accesibilidad al final es dinero que ganan las empresas. Cuando algo es accesible, consigues más clientes. Es que es así. Entonces al final es por fuerza un poco de la naturaleza. Es que al final es un poco por obligación. Las empresas es que si quieren tener más jugadores, tienen que hacer las cosas más accesibles. Es que no hay mucho más. Entonces, siempre digo lo mismo con la accesibilidad, que la accesibilidad es un beneficio para todos. No es un beneficio solo para personas con discapacidad, sino que afecta a todo el mundo. Entonces, y sobre todo, otra cosa importante, no molesta. Esto es una cosa que también que cuando la gente habla de, yo que sé, que los colectivos molestan y demás, el tema de la accesibilidad no molesta nada. De hecho, pasa una cosa, lo siento por ser tan pesado con esto, pero pasa una cosa con la accesibilidad y es que con el tiempo se nos da mucho la razón con el tema de la accesibilidad, porque al final todo el mundo usa herramientas de accesibilidad porque les parece más fácil hacer cosas. Esto, curiosidad rápida, los cepillos de dientes eléctricos se crearon para gente con problemas para lavarse los dientes. Y hoy en día todo el mundo tiene cepillos de dientes eléctricos, porque al final la accesibilidad es para todos. Así que nada, yo creo eso, que al final los videojuegos, pues al final van a ir siendo cada vez más accesibles porque al final beneficia a todo el mundo, tanto a empresas como a jugadores. Esa es mi opinión. Blue, ¿tú qué piensas del tema de los avances en accesibilidad? No sé, adelante. Pues un poco en la línea de lo que has dicho tú, Hugo, que estoy de acuerdo contigo. Creo que de cara al futuro va a haber que implementar cambios, porque el problema es que las poblaciones de gamers van a ir envejeciendo. Porque Exactamente. antes en la historia, o sea, nuestros abuelos no jugaban a videojuegos. Pero nosotros es previsible que cuando alcancemos cierta edad, pues estemos ahí todos en la residencia o en lo que sea, con la Play puesta, ¿no? O Sin duda. la que sea. Y claro, si la población de jugadores envejece, las necesidades van a cambiar. Y yo creo que de cara al futuro, pues va a haber que tener en cuenta cosas que ahora no se están implementando demasiado, a veces sí, como por ejemplo las dificultades cognitivas. O sea, tú en el futuro no vas a poder tener una persona que se acuerde de cuál era la misión que tenía que hacer porque estuvo jugando por última vez la semana pasada y entonces era muy importante que se acordase. O sea, va a haber que poner apoyos en ese sentido, ¿no? Y yo creo que para llegar a ese punto es importante modificar un poco la forma en la que se ven los videojuegos de manera genérica, porque ahora mismo, por lo menos en algunas poblaciones de jugadores, pues hay mucha competitividad malentendida y hay mucho, pues mucho desprecio, quizá, ¿no? Estaba viendo antes un videojuego que me apunté el nombre porque la verdad es que no, se llama Wolfenstein y cuando pones el modo fácil te pone un chupete. Sí, sí, ¿Qué facilitación es eso? totalmente Y insultante. O sea, vale, yo no puedo jugar, ¿tú sabes? O sea, ¿tú sabes por qué estoy necesitando yo el modo fácil? ¿Qué supone para ti como persona que yo me esté pasando esto en modo fácil? ¿Qué visión tenemos ahí, no? ¿Cómo estamos pensando sobre nuestros logros como jugadores o sobre los logros de otras personas como jugadores? Que esto, pues ya sabéis que tiene mucho que ver con el capacitismo con C mayúscula en general de la sociedad, porque de algo tiene que agarrarse igual cada uno para sustentar su autoestima. Pero yo creo que va a haber que tener en cuenta que los jugadores cambian con el tiempo y sus necesidades y capacidades a la hora de enfrentarse a un juego también. Y esto es algo que no se ha tenido que hacer antes. Y luego también vi otra cosa cuando me estaba preparando vi dos cosas cuando me estaba preparando el programa que me gustaron mucho. Una era en un programa de Ubisoft
que implementaron al principio para sus desarrolladores, que les permitía ver la pantalla como la vería una persona con daltonismo, de forma que, claro, si tú como persona que ve determinados tonos estás contando con que la pantalla del juego va a tener un contraste o va a ser más fácil para la persona ver lo que tú quieres que vea, pero la persona no tiene la capacidad de ver los azules, te estás perdiendo la experiencia que le estás dando al jugador, ¿no? Entonces, pues eso, pues pusieron un programa que les permitía ver las cosas como las vería un jugador daltónico, y ahora me parece que esto está accesible para todo el mundo, y yo creo que de cara a aumentar la conciencia de lo que es vivir siendo daltónico, pues es una herramienta que está muy bien. Y luego vi que hay otros juegos, porque encontré uno, pero me parece que se está haciendo en más, que te permiten poner marcadores de tono en los diálogos de los personajes para las personas que pues, no tienen la capacidad de interpretar lo no verbal con tanta facilidad como la gente, pues, gente autista o tal. Y fíjate que a mí, que yo soy disca y me paso la puñetera vida hablando de esto, jamás se me habría ocurrido que podría ser útil incluir un marcador de modo cuando estás poniendo los diálogos. Y por supuesto que hace falta, y por supuesto que es útil. Y por ahí yo creo que va a ir la cosa. Sí, me ha explotado la cabeza con una cosa que has dicho, es que tienes toda la razón, con el sistema de que la población envejece y vamos a estar muchos en las residencias jugando a Sí. videojuegos. Y ahora entiendo un poco también, esto está pasando también, esto no pasaba hace 20 años, pero ahora sí pasa, en los últimos 10, que son los videojuegos estos que se hacen para personas mayores, como los de entrenar tu memoria, entrenar tu mente, entrenar tu cerebro. Que esto, claro, esto son conscientes las empresas que al final los videojuegos van a ir cada vez más orientados a personas mayores. Aparte de gente joven, por supuesto, pero no había pensado este de envejecimiento y tienes toda la razón. Esto es una cosa que esto va a hacer que sean los videojuegos más accesibles, porque al final, porque sus clientes son mayores, es que no tienen mucho más. Muy interesante. De hecho, ya hay proyectos que utilizan los videojuegos para ayudar a personas mayores a que estén más activas y a que tengan pues más vida social. O sea, es una cosa que ya se está tanteando ahora, con lo cual es esperable que de aquí a unos años pues todo esto esté mucho más Sí. desarrollado, ¿no? Porque, joder, pues al final no deja de ser un elemento que puede facilitar la conexión entre personas. A mí me habría encantado poder jugarme un Mario Bros con mi abuela, ¿sabes? Lo que pasa es que la señora pues no era de la época, pero Claro, sí. correcto, eso es. A ver, tenemos algunas preguntitas por aquí en el chat, algunas cosas que nos han dicho. Es que está el chat activo hoy. Así que, a ver, un momento, que tenemos todo aquí. Bueno, me atasco un poquito, ya de todo digamos más cosas del chat, por si acaso. Quería hablar de ejemplos concretos, ¿vale? Vamos a hablar de videojuegos que se nos ocurran, que tengan accesibilidad. Si tenéis alguna idea, algunos ejemplos de videojuegos. A ver, hemos dado algunos ejemplos. Yo voy a decir el que tengo estudiado, que es el único que le sé yo más, que es el The Last of Us 2, que estaba leyendo, que es una cosa que a mí me explota mucho la cabeza, me choca muchísimo, que es un juego, no sé si lo conocéis, supongo que vosotros aquí sí, Sara no lo conoce, creo, o algo. ¿De No, las Tofas 2? The Last of Us 2, sí, correcto. Es un juego que es de acción, es un juego de acción, de un poco Resident Evil, un poco este rollo de que en principio tú cuando lo ves piensas, no es un juego relativamente fácil, pues el juego está hecho o lo hicieron también para personas ciegas, es una Sí. cosa que a mí me alucina. O sea, es un juego que yo, si no lo conocéis, buscadlo, porque es un juego muy famoso, es una serie de televisión, seguramente lo conocéis la serie. Sí. Es un juego que va de zombies, y va de una especie de, como de apocalipsis, que hay un apocalipsis en el planeta y
y hay pocos supervivientes, y entonces trata de eso, es un poco un juego de supervivencia. Y, bueno, digamos un juego de zombies, ¿vale? Así como resumen. Y nunca me había pensado que un juego de zombies, con lo que implica un poco la dificultad de escapar de zombies o de acabar con zombies o lo que sea esto, que tenga una opción para personas ciegas. Y lo hicieron así. De hecho, tuvo un montón de menciones honoríficas de este juego por este tema, porque estaba leyendo un poco y, claro, te dan un montón de, aparte de audiodescripciones, hay un montón de cosas relacionadas con el sonido, con el movimiento, te van indicando con mucha audiodescripción qué es lo que tienes que hacer, o cuál es el movimiento o el paso a seguir. Y yo es que me sigue aún chocando mucho que ese juego lo puedan jugar personas ciegas. Esto es una cosa que me alucina. Así que nada, tenía que mencionar este juego porque es que sigo alucinado con esto. Y os dejo paso a vosotros ejemplos o videojuegos que penséis o que recordéis temas de accesibilidad. Nada, que nos deis algún ejemplo o lo que sea. Nix, ¿algún videojuego que tenéis en la mente en temas de accesibilidad? Yo me jugué al Guardianes de la Galaxia y me sorprendió mucho las opciones de accesibilidad que tenía. Que tenía un montonazo. Tenía modo para daltónicos, tenía pues eso, remapeado de botones, tenía una dificultad bastante customizable, tenía muchas cosas. Y recuerdo que me sorprendió mucho la accesibilidad que tenía. Para ser un juego de estas características de Marvel, era muy, muy, muy completo. Blue, ¿tienes algún juego? Es que, o sea, yo creo que Sony en general en accesibilidad lo hace bastante bien. Los Horizon, tanto el Zero Dawn como el Sí. Forbidden West, ambos te permiten modificar bastante la experiencia de juego. Mira, bueno, si me seguís en Blue Sky sabéis que yo ahora mismo estoy obsesionada con el Baldur's Gate. Voy a poner el Baldur's Gate como... voy a poner el Baldur's Gate como ejemplo de juego inclusivo, no por nada, sino porque al final es un juego que requiere que apuntes con el ratón y le des al clic. Sí. Y ya está, y muevas la cámara. Y evidentemente habrá gente que tenga dificultades para hacer eso, pero es que yo creo que muchas veces no nos damos cuenta de lo demandantes que son los mandos normales. Que tienes un montón de botones y un montón de acciones y un montón de cosas que procesar a la vez. Y además el Baldur's Gate yo lo he jugado tanto en ratón y teclado como en mando y me pareció muchísimo más incómodo en mando. Sí, lo Pero es. muchísimo más incómodo. Sí. Una cantidad de botones. Entonces, esto iba un poco en línea con lo que os he dicho al principio, ¿no? Que bueno, que a lo mejor también tenemos un modelo muy concreto de juego en la cabeza y pues podemos pensar de otras maneras, ¿no? Hace un par de meses estuve en una feria de videojuegos en la que había una sección de juegos experimentales y había un videojuego que se jugaba en un ventilador. ¡Wow! ¿Un ventilador? Tenías un mando y era un jueguecito de naves que se jugaba en un ventilador. Pero es que había otro que era una mesa así redonda en la que había como diferentes partes de un ecosistema y tú tenías que hacer los cambios necesarios en el ecosistema para que aquello siguiera fluyendo. Entonces,
Claro, a lo mejor una parte del tema es por qué necesitamos juegos que sean tan hiperestimulares, que requieran atender a tantas cosas o ejecutar tantos movimientos y tomar tantas decisiones a la vez, y no podemos pensar en una forma de jugar que sea más simple, que además pues probablemente no requeriría la millonada que están requiriendo actualmente los juegos. Y mira que os digo que hay videojuegos AAA que yo los amo profundamente, pero no requerirían esa millonada, no requerirían explotar al personal. Entonces, a lo mejor este es un cambio que merece la pena plantearse. Nos han hecho una pregunta en el chat que es muy interesante y que además voy a añadir otra cosa yo, y es que nos pregunta Luna Conata si el ordenador es más accesible que las consolas. Y yo tengo otra pregunta aquí, añado a esto, y es algo que tenemos normalizado. ¿El ratón es una herramienta de accesibilidad? Ahí lo dejo un poco porque, claro, está normalizado el ratón, pero al final es algo que nos ha ahorrado mucho tiempo con el teclado, ¿no? Es decir, el ratón nos ahorra mucho, nos facilita muchas cosas. Por ejemplo, alguien que solo tenga, por ejemplo, un dedo o que solo pueda mover la mano de forma parcial, un ratón es algo que lo usa con mucha más facilidad. Y un ordenador es más fácil de usar que una consola. Yo es que creo que es así. Y, por ejemplo, yo conozco a gente con parálisis cerebral que no puede mover prácticamente nada del cuerpo, pero tiene un ratón en un lado, tiene un ratón en un... Entonces, claro, he pensado, claro, al hacer esta pregunta de el ordenador si es más accesible que las consolas, es que yo creo que clarísimamente, o sea, no hay ninguna duda. No sé qué pensáis, pero es la sensación, no sé. Vamos a preguntar a Sara. Sara, tú que, claro. Total, a mí me viene a la cabeza, por ejemplo, ahora que me lo habéis recordado, los ratones ergonómicos, ¿no? Que son como ratones que se hacen adaptados a tu forma de la mano, como para que te canses menos, para que te sea más fácil utilizar el dispositivo. Y yo, por ejemplo, recuerdo, ahora mismo no utilizo muchas herramientas de accesibilidad en mi ordenador, pero yo tengo baja visión y, por ejemplo, ahí sí que encuentro que hay un montón de herramientas, por ejemplo, para poder ponerlo como te apetezca, incluso el propio ordenador, ¿no? Sin tener que instalar nada externo. Así que yo diría que en una consola no lo sé, pero en un ordenador yo diría que sí que estamos bastante avanzados en tema accesibilidad. A mí se me ocurre, por ejemplo, un entorno laboral o educativo, ¿no? O sea, por ejemplo, las personas con discapacidad visual dependemos mucho, mucho, mucho de estas tecnologías. No. De hecho, antes no lo he dicho, porque se me ha olvidado, pero también estuve leyendo sobre videojuegos que admiten lector de pantalla, que eso es mucho más sencillo de hacer con un ordenador que hacerlo. O sea, yo es que creo que en general, como los ordenadores es una cosa que se utiliza en el mundo laboral y a todo el mundo le interesa explotar personas disca cuando se puede, pues, pues es mucho más fácil encontrar opciones, aunque seguramente no dejen de ser caras, pero es mucho más fácil, en mi opinión, encontrar opciones de accesibilidad en un PC que encontrarlas en una videoconsola que se están poniendo las pilas ahora, y es una cosa pues muy de agradecer y muy valorable, pero no lleva el mismo recorrido, claro. Pero el ocio no es productivo. En cambio, los ordenadores y jugadores y necesitan que produzcan este sistema y, claro, cuanto más faciliten las cosas en el ordenador, más nos pueden explotar. Así que es un poco funciona así. Pero sí. Nix, ¿querías añadir alguna cosa? No puedo añadir mucho más a lo que habéis dicho. Pues perfecto. Vamos a hablar de un tema que sé que a Nix le gusta y que ha hablado de este tema, y es el tema de que hace poco salió la noticia de que está, creo que es Sony, no sé si es Sony, a lo mejor no es Sony, pero que están preparando una IA para que si te atascas en un videojuego, la IA juegue por ti, ¿vale? Y esto, claro, estamos hablando mucho de accesibilidad, de dificultad y de todo esto, y quería preguntar a Nix, ¿eso es accesibilidad? ¿Una IA que juegue por ti
¿eso es accesible o no? Esto yo creo que no es accesibilidad, porque puedes meter un montón de herramientas, un montonazo de herramientas para que un videojuego sea si no totalmente accesible, decentemente accesible. Yo que un videojuego me quite el mando literalmente y que se ponga a jugar por mí, pues chico, es que no me parece, no veo la accesibilidad por ningún lado. Es que ya desde que no me deje jugar a mí, yo qué sé, mete así mode o lo que tú quieras, pero macho, ingéniatelas un poquito mejor. Sí, estoy de acuerdo. Ruth, ¿qué piensas de este tema? Bueno, yo odio la IA por principio, así que evidentemente pues no estoy a favor. Pero un poco en la misma línea de lo que dice Nix, ¿no? O sea, si estuviéramos pensando en escritura accesible, por ejemplo, la escritura accesible no es que aparezca otra persona y escriba por mí. Claro. La escritura accesible es que se me den las herramientas necesarias para que yo pueda escribir adaptándolas a mis circunstancias. Y a lo mejor que lo que puedo necesitar es dictar por voz, o a lo mejor lo que puedo necesitar, que bueno, que ahí pues quizá esto es un jardín, porque sí que es verdad que la IA está teniendo, por ejemplo, usos en el tema de transcribir texto para gente con baja audición y que puedan leer subtítulos, ¿no? Pero es que para mí la accesibilidad es que me des las condiciones necesarias para que yo pueda Claro. ir desarrollando mis capacidades. Por Y supuesto. eso puede significar, pues, jugar, por ejemplo, como decíamos del Celeste, a una velocidad más lenta. Pero yo soy la persona que va a tener una curva de aprendizaje y voy a salir de este entorno de juego sabiendo más que cuando entré. Si lo que ocurre es que el juego solo me soluciona la movida, pues entonces es que ahí no se me ha adaptado nada. A mí esto me ha hecho reflexionar una cosa, y es que a lo mejor tiene un poco que ver ese sesgo, ¿no? De que se da por hecho que las personas con discapacidad muchas veces necesitamos ayuda 24/7, ¿no? Así que a lo mejor influye esa perspectiva como caritativa, entre comillas, por así decirlo, ¿no? De, no, deja, tú no hagas esto, ya te lo hago yo. Que a mí personalmente me ha pasado unas cuantas veces, así que a lo mejor también parte un poco de esa visión. Que no deja de Es ser el típico, paternalista. Correcto. es el típico quita que tú no sabes. Literalmente, sí. Quería comentar una cosa que han dicho en el chat, que es muy interesante, ahora sí, que Zayus Kanda nos dice, también supongo que la accesibilidad no es una cosa de la que se puede hablar en absolutos. Hay unas opciones que excluyen otras. Y una opción es más accesible pero más económica y tener menos barrera tecnológica, y otra es más fácil de usar pero más compleja de movimiento. Yo quiero decir que la accesibilidad sí que se hay que hablarla en absolutos, porque la accesibilidad tiene que ser para todos. Es decir, no puede ser una accesibilidad para algunos y para otros no. Pero cuando se habla de accesibilidad, tiene que hablarse de accesibilidad en general. Pero al final la accesibilidad es una herramienta, es algo que nos afecta a todos, tengas discapacidad o no. Lo que hace la accesibilidad es facilitar, ¿vale? Entonces yo creo que sí que hay que hablar en absolutos. Es decir, cuando se habla de accesibilidad es para todos. Cuando hablamos de herramienta de accesibilidad aquí, es para que lo use gente porque la necesite, pero que tú, que estés en tu casa y que no necesites esa herramienta, no es necesario que la actives, por ejemplo. Si la accesibilidad se hace para todos, es porque beneficia a todo el mundo, ¿vale? Entonces es un poco, creo que, o sea, yo quería decir que la accesibilidad sí que hay que hablarla en absolutos, pero creo que tendría que ser para todo el mundo, en temas de videojuegos y en general. Pero Esa es mi sensación. yo creo que se refiere a que no puedes hablar de que algo sea absolutamente accesible o absolutamente inaccesible, sino que hay grados que un juego puede ser accesible en unos aspectos y ser inaccesible en otros. Sí, eso estoy de acuerdo con eso, pero es cierto que sea accesible en unos aspectos no
digamos, no cambia que sea inaccesible en otros, sino que son cosas diferentes, como si algo accesible porque lo que decíamos de los reactores ergonómicos, ¿vale? Puede ser accesible y puede ser carísimo. Entonces, al ser caro, pues esa parte no es accesible, pero que en mi opinión no tiene que ver una cosa con otra. Es accesible en cuanto a movimiento, pero no, digamos, no es opuesto a otra cosa, sino que la accesibilidad tiene que ser para todos. No sé si me he explicado, pero es un poco, al Sí, final sí. no tiene que llevarse a la contraria una cosa accesible con otra cosa que no sea accesible. Esto es mi opinión, pero bueno. Es que al final yo creo que cuando hablamos de accesibilidad tenemos que hablar de básicamente la universalidad que tiene la experiencia humana. Y eso es complicado, pero no quiere decir que no sea algo a lo que aspirar o algo que tener en cuenta, ¿no? Pero, o sea, lo que me pasa a mí me parece súper necesario que haya marcadores de tono para la comunicación no verbal Sí. en un videojuego. Pero yo no había pensado en esto. ¿Por qué? Porque esa es una parte de la experiencia humana que en ese momento yo no estaba teniendo en cuenta. Entonces, pues sí que creo que a lo mejor hemos hecho avances en algunas cosas importantes, pero faltan muchas otras y probablemente en el futuro iremos viendo hasta qué punto. Sí. Yo creo que también pasa una cosa con la accesibilidad y es que ahora mismo podemos hablar de accesibilidad porque está muy claro, pero en el futuro habrá cosas que se normalizarán que en el pasado eran accesibles y que a lo mejor en el futuro, lo he dicho, estaremos acostumbrados a ellas y no pensaremos, ay, esto es una herramienta accesible hasta que nos caigamos en ella, pero al final tiene que ver con el privilegio, Total. con, Mm. ¿no? Con Sí, el sí. hecho de pensar que das por hecho las cosas cuando alguien ha pensado en ello antes. Es un poco lo que me pasa a mí cuando yo no era consciente por ejemplo, las rampas o de los escalones que había por ciudades y que suponían una limitación a ver en silla de ruedas, cuando te quitan eso, cuando te ponen una rampa en tal sitio, tú ya lo das por hecho que está ahí la rampa, pero es una herramienta de accesibilidad. Entonces, lo que digo es que estamos hablando de accesibilidad hoy, y que a lo mejor en 10 años hablaremos de temas como lo que ha dicho Blue, de tema de los tonos, pues para ese tema a lo mejor dentro de 10, no, a lo mejor dentro de 25 años lo daremos por hecho y no pensaremos en una herramienta de accesibilidad, salvo que conscientemente pensemos en ello, como he dicho antes con el ratón. El ratón es una herramienta de accesibilidad y nadie piensa, ah, mira, herramientas de accesibilidad, el ratón. Nadie piensa hoy en día en eso. Entonces, creo que al final la accesibilidad se va normalizando y eso al menos es positivo. Esa es mi sensación. Uf, hablo demasiado, lo siento. No, hombre. Para nada. Pero bueno, y vamos a ir pasando ya a la última parte del programa, aunque como he dicho al principio a Lu, antes de empezar el podcast, esto va a ser una charla abierta. Si queremos meter más temas, podemos meterlos, sin ningún problema. Pero queremos hablar un poco de lo que es necesario que los juegos sean accesibles. Creo que es evidente con todo lo que hemos dicho hasta ahora, pero ahora sí creo que en mi opinión que es necesario por el hecho de que al final todo el mundo tiene derecho a pasarlo bien y a divertirse con los videojuegos. Y da igual que tengas una discapacidad de cualquier tipo, al final creo que al final es un derecho humano, básicamente, el tema de la accesibilidad. Entonces yo creo que no hay mucho que explicar aquí, creo que al final todo el mundo merece pasarlo bien y ya está. Da igual que tengas una discapacidad, da igual que no tengas una discapacidad. Esa es mi sensación, no sé como conclusión qué pensáis vosotros, Blue, qué piensas tú de este tema. Pues mira, yo creo que tal y como está el mundo, si es necesario o no, es una cuestión que puede someterse a debate, porque seguro que hay gente que te dice que para qué, y que es para Sí. unas pocas personas no merece la pena todo el esfuerzo que conlleva o no sé qué. Eh, pero, pero es que, o sea, yo creo que tiene que ser una cosa militante. Yo creo que nosotros tenemos que decir que sí es importante y necesario que las personas disca estén incluidas en la planificación de videojuegos, igual que es importante que las personas disca estén incluidas en la planificación de cualquier aspecto
de la vida, ¿no? Entonces, pues como están los tiempos como están, o sea, igual hace 2 años te habría dicho, sí, es necesario. Ahora mismo te voy a decir, quizá no está tan claro que sea necesario o no, pero sí está claro que quienes sabemos lo importante que es, demos caña a esa idea, porque nos va a hacer falta. Por supuesto. Como siempre digo yo, es necesario que las personas con discapacidad nos consideremos ya colectivo social. Es una cosa que cuesta mucho y que yo creo que es necesario que se nos considere como tal. Nix, adelante. Yo creo que todos jugamos, tenemos derecho a jugar y como ha dicho Blue anteriormente, jugaremos mucho más en el futuro cuando seamos ancianillos en la residencia. Y jolín, que tal y como está el patio ahora mismo, pues coño, un videojueguillo siempre renta. Y eso, que todos tenemos derecho a divertirnos y a jugar a videojuegos. Esa es mi conclusión de todo. Y tengo que preguntar a Sara. Sara, ¿te has animado a jugar a videojuegos con este podcast o Pues no? siento deciros que todavía no, chicos. No sé si harán falta 3 o 4 episodios más, pero Chat, he aprendido bastante con vosotros y sí creo que de alguna manera, hasta que no haya una accesibilidad real al 100% para todo el mundo, las personas disca tenemos que seguir reivindicando y levantando la voz, porque tú cuando estás haciendo el ocio accesible, indirectamente tú estás diciendo, hay espacio para vosotros. Y creo que para llegar a ese punto todavía queda mucho. Una cosa importante que nos dice en el chat, y que estoy de acuerdo, nos dice Angel Dirk, nos dice que un detalle que me gustaría contar al respecto es que también tendrían que incluir personas con discapacidad dentro de los servicios de desarrollo de los videojuegos. totalmente, sí. No es que, yo es que estas cosas yo siempre pienso lo mismo, no es que deberían, es que tendría que ser una obligación. Es decir, si nos hacen cosas accesibles, me parece ilógico. Es decir, no es un ojalá, a ver si contratan, no, hay que obligar. Es decir, estas cosas es necesario Sí. que haya gente con discapacidad detrás. Además que somos muchos, o sea, hay mucha gente, siempre digo lo mismo, que el porcentaje de población con discapacidad somos un 10% de la población mundial, de 10 y 15%, o sea que tiene que haber un montón de gente preparada para estar dentro de equipos de desarrollo de videojuegos, así que no es que debería, es que debería ser obligación. Sí, adelante. Esta persona antes nos ha dicho en Blue Sky que Ubisoft en concreto, seguro que hay más gente que lo hace, pero Ubisoft en concreto, que a mí últimamente me tiene contenta, tiene consultores disca, pero les paga en cacahuetes. Porque, por supuesto, ¿para qué vas a necesitar el dinero si eres disca y además te estamos dando la oportunidad de jugar en videojuegos? O sea, de currar en videojuegos, danos las gracias. Y es que, o sea, de verdad, ni cuando tenemos cosas bonitas podemos tener cosas bonitas. Es que. Ya. Ubilol. Es que estas cosas qué gran sorpresa, problemas, discriminación laboral para personas con discapacidad. Nunca se ha hablado de esto. Bueno, yo creo que Ubisoft discrimina laboralmente en general, ¿eh? Porque tienen aquí un Sí. quilombo los colegas. Sí, tienen sus cositas. Tienen sus cosas. Una última cosa ya para acabar, esto me ha hecho gracia. Nos dicen por el chat, Sara, anímate, habrá algún juego para ti. Solo te quería decir, Sara, que en el mundo de los videojuegos hay muchos géneros y muchos tipos de videojuegos y no todo es clichés que seguramente hayas visto en televisión. Hay de todo. Hay una cantidad de... Porque yo sé que a ti, Sara, te gusta leer, y hay un montón de videojuegos narrativos chulísimos, ¿vale? No es... Sí, lo digo totalmente en serio, que hay videojuegos narrativos chulísimos, que son novelas visuales. Sí, hay novelas visuales y además chulísimas. Yo creo
que hay que hacerle a Sara una lista de videojuegos narrativos para llorar, para que los tenga ella ahí a la vista. Es muy sensible. No, vamos a hacer una cosa. Si de aquí a fin de año consigo que me guste algún videojuego, invito a todos los del Discast a cenar. Dicho queda aquí. ¡Hala! Oh, pues entonces, vamos. Nada, esto se va a conseguir, porque yo no apetece cenar gratis, así que. Bueno, vamos Y a bueno, ver. Blue también está invitada. Blue también debe estar aquí en ese A Blue podcast. también la ¿eh? invitamos. Yo, aunque no me invites, si yo hago una lista o hacemos una lista y tú juegas a algo y te gusta, yo ya me voy contenta, pero si me invitas a cenar me iré más contenta todavía, claro. Sí. Pues nada, pues creo que hasta aquí ha sido un programa con un montón de contenido de todo tipo. Espero que ya haya sido muy pesado porque hemos hablado de muchos temas y de muchas, digamos, temas complejos para alguien que, por ejemplo, no sepa mucho de videojuegos. Pero aún así creo que nos ha salido bien y creo que ha estado bastante chulo. ¿Y te has pasado bien, Lu? Sí, mucho. Me apetecía mucho venir aquí a hablar con vosotros de esto, chicos. Sí. Que sepas, Lu, que próximamente también te vamos a llamar porque vamos a hacer seguramente una segunda edición del programa Capacitismo y Discapacidad. Ok, pero dejadme un par de semanas o así, que No, igual tranquila. Sí. Tranqui. Vale. No, aún queda para ese programa. Tenemos muchos por delante. Y nada, Sara, Nix, ha sido un placer, como siempre. Como Igualmente, siempre, sí. pues, me lo he pasado genial. Y ya sabéis, todos los jueves, Discast, normalmente a las 7 estaremos por aquí. Y eso, nos vemos la semana que viene, ¿vale? Hasta luego. Venga, Hasta a luego, cuidarse. gente. Adeu.